gracias. Buenas tardes a todos los senadores y senadoras. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí poder estar este día con ustedes. Y una dispensa al resto de los expositores. Gracias por habilitarme poder exponer, cambiando el orden que estaba establecido, porque tengo un compromiso familiar ineludible. Así que muchísimas gracias y disculpas. Uno de los principales aportes de la reforma constitucional de 1994 fue dotar de autonomía a la ciudad de Buenos Aires. Una autonomía plena, con facultades jurisdiccionales, con facultades legislativas, con la capacidad de darse una constitución que se la dio y es una de las quizás mejores constituciones que hoy tenemos en el derecho público provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y una necesidad de consolidar esa autonomía institucional, económica, a través de mecanismos de colaboración racional entre el Estado y la Ciudad de Buenos Aires, para transferir a todos aquellos servicios, competencias y funciones que hicieran posible que la Ciudad de Buenos Aires esté en igualdad de condiciones con el resto de los habitantes de las provincias. Así, en temas como la justicia ordinaria, como las fuerzas de seguridad, como la Inspección General de Justicia y como otros órganos que deben pasar de la esfera del Estado a la Ciudad de Buenos Aires para concretar definitivamente esta atribución constitucional que le otorgaron a la misma. ¿Cuál fue el mecanismo que se utilizó desde un primer momento? Se utilizó un mecanismo de convenios de transferencias, de competencias, competencias y funciones, un mecanismo complejo en donde se firmaba un convenio por parte del presidente y el jefe de gobierno y el mismo era ratificado posteriormente por la legislatura y por el Congreso. Es un mecanismo complejo de participación de ambos sujetos y teniendo en cuenta que la ciudad de Buenos Aires comparte con las provincias el mismo escalón en la silueta federal, que es, como ha dicho la Corte Suprema de Justicia en un caso reciente, que es el caso Bazán, una ciudad constitucional federada. Entonces, el mecanismo que se utilizó fue el de convenios que eran suscriptos por los representantes de la ciudad y del Estado federal y que luego eran ratificados cada uno por sus órganos legislativos. Así se hizo con el primer convenio de transferencias de competencias penales, con los sucesivos convenios de transferencias penales, y así se ha hecho con este convenio de transferencia progresiva de facultades y funciones de seguridad en materias no federales, y se hará con los otros órganos. Con lo cual, este mecanismo que se está discutiendo en el Congreso forma parte de una política pública de consolidación de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, de la cual participó una política pública, una política de Estado, de la cual han participado de manera conjunta Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri como presidente, Aníbal Ibarra, Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta como jefe de gobierno. Entonces, desde el punto de vista de formal, este convenio es un nuevo eslabón en una política de Estado, en una política pública que hace a la consolidación de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Ahora bien, en lo que hace específicamente a lo que se está transfiriendo, a lo que se está discutiendo, nosotros tenemos un problema de ingeniería constitucional. Ese problema de ingeniería constitucional es que, como bien decía Sapsay, desde la década del 30 del siglo pasado, se empezaron a dictar leyes de unificación de los impuestos internos que implicó, en la teoría y en la práctica, la apropiación de recursos de las provincias en manos del Estado. Si uno ve que la Constitución, que el fallido intento de Constitución unitaria de 1826 establecía un sistema de doble fuente,
para mantener el federalismo, y vemos que desde 1930 en adelante ese sistema de doble fuente fue desapareciendo y el Estado federal fue tomando los impuestos internos y coparticipándolos, distribuyéndolos de forma muchas veces poco solidaria, sin mecanismo de envíos automáticos, un mecanismo que estuvo permanentemente discutido. Y esta apropiación que fue haciendo el Estado federal de los recursos está muy bien descrita en un viejo libro que escribió el senador Lustó hace mucho tiempo y que hoy tiene mucha vigencia. El convencional constituyente en 1994, frente al desafío de qué hacer con el federalismo fiscal, lo que hizo fue constitucionalizar un sistema, la coparticipación federal, que nos alejaba de la doble fuente y que de alguna manera lo que hacía es incorporar a la Constitución un mecanismo muy discutido durante mucho tiempo en términos del sistema federal. Y no solamente lo incorporó, sino que esta introducción constitucional no fue del todo feliz en términos del mecanismo que instituyó. Porque si bien establece parámetros claros de distribución, equitativa, solidaria, que propenda al desarrollo integral de la nación, a la calidad de vida y a la igualdad de todos los habitantes, lo hizo a través de un mecanismo, que es una ley convenio, que es de imposible cumplimiento. La cláusula transitoria sexta de la Constitución dice que esta ley tenía que estar sancionada antes de 1996. Y todavía la estamos esperando. Y es de imposible cumplimiento por los requisitos que establece, los requisitos de las mayorías, y fundamentalmente por el requisito que una vez sancionada la ley convenio, todas las provincias tienen que aprobar o desaprobar esta ley convenio, lo que ha llevado a ciertos autores como Banosio o Pérez Walde a dudar de el ensamblaje constitucional de esta ley convenio con el artículo primero, porque le estaría otorgando a las provincias una suerte de derecho parcial de secesión. Y esta imposibilidad de llegar a una ley convenio, que sería realmente la expresión de un federalismo de concertación, hace que sigamos discutiendo dentro de este campo. Ahora, el 75, inciso 2, marca por un lado estas pautas de distribución y por otro lado establece que toda transferencia de servicios, de competencias y de funciones tendrá que ser con el debido respaldo o transferencia o resignificación, readecuación presupuestaria. Entonces, tenemos como dos párrafos en un mismo artículo que nos marcan una pauta general y una pauta particular. La distribución, aunque no exista la ley convenio, tiene que ser equitativa, solidaria, propender al desarrollo integral de todo el país, teniendo en cuenta a todos los sujetos, a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teniendo en cuenta cómo se distribuye la torta, cómo se distribuye primariamente la torta y secundariamente. Y con respecto a la transferencia de servicios y la transferencia de funciones, marca una pauta general. ¿Cómo tiene que ser interpretada esta pauta general? Cuando uno lo baja a un caso concreto, cuando uno lo baja a una transferencia concreta de facultades, de funciones o de competencias. No lo dice el 75, inciso 2, pero tenemos nosotros en nuestra Constitución determinadas normas que nos permiten avisorar la decisión final que se tenga que tomar en términos de números. Y estos parámetros de toma de decisiones están dados por, primero, un principio de proporcionalidad. Tiene que haber una relación lógica entre ese servicio que se transfiere y la partida presupuestaria que se asigna. No puede ser más ni puede ser menos. Tiene que haber una relación de proporcionalidad lógica entre ese servicio y entre esa partida. Se tiene que tener en cuenta también el principio de progresividad y no regresividad institucional, es decir, aquellos determinados pisos establecidos en pos de mantener un determinado servicio deben ser resguardados, y la discusión y el debate
sobre esta cuestión debe hacerse sobre la base de información pública, clara, precisa, que permita determinar y establecer estos parámetros. Con lo cual, desde el punto de vista de la producción de las formas del derecho, este convenio que están debatiendo es un convenio que viene a concretar una política de Estado, en aras de consolidar la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Y la discusión sobre la partida presupuestaria que debe acompañar este convenio se tiene que dar en términos de proporcionalidad, razonabilidad, progresividad, no regresividad, y que es el Congreso el ámbito natural para que estas cuestiones que involucran al federalismo se concreten. Muchísimas gracias y quedo a disposición para cualquier pregunta.